Santo es el Señor. Es bueno, bueno, bueno. Gloria a Dios. Padre, te alabamos. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu misericordia, papá. Te alabamos porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Padre, por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el regalo más grande, infinito, eterno, que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por el don de la justicia. Gracias, papá. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias por nuestra salvación, porque por gracia Amén. somos salvos, Sí, Señor. no por obra para que nadie se gloríe. Señor, aleluya. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido en tu plan eterno, aleluya, tenernos en Jesucristo, el cual tú has hecho para nosotros justificación, sabiduría, Aleluya. redención y santificación. Aleluya. Gracias, Padre, porque en Cristo estamos completos. Sí, Señor. Gracias te damos, Gracias. Padre de la gloria. Por eso te pido que tu gracia sea conmigo para ministrar tu palabra, Amén. para recibirla, para que tú le des el crecimiento en cada hermano y hermana que escuche esta palabra, Padre, Dios. para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer. José, Vivi, Dios te bendiga, a ti y a los tuyos. Elizabeth Collazo, la paz de Dios con ustedes. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ay, poder de Jesús. Gladys Sotos Narváez, la paz de Dios es contigo, Gladys. Mi hermano que se están conectando. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente, una escritura muy conocida, se ha predicado mucho por ella, hay que seguir predicando, porque mientras más cerca esté nuestra redención, mientras más cerca esté nuestro Redentor que es Cristo, hermano, las cosas se van a poner más difíciles. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta Amén. en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, viendo que aquel día se acerca. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participásemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a leer. Recuerde que ahí dijo el apóstol Pablo, porque el Espíritu dice claramente. Lo que quiere decir es que quien está hablando a través de Pablo es el Espíritu quien está inspirando a Pablo para que diga y para que escriba lo que hemos leído. Amén, hermano. Amén. Y vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 20 y 21 dice, voy a leer del verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque esto fue una realidad, vamos a seguir leyendo en el capítulo 2 para que veamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, que aunque habían hombres de Dios que eran profetas de Dios, que Dios hablaba a través de ellos, en el tiempo pasado, el apóstol Pedro sigue diciendo, pero a pesar que eso era verdad, pero también hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya eso es para nosotros, hermanos. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué dice su Biblia? ¿Pocos o muchos? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán sus, verso 2, ya lo leí, y por avaricia, mira el verso 3, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esos falsos maestros, dice Pedro, que harán mercadería. ¿Qué es mercadería? Negocio. Negocio. Falsos maestros que te prometen que si tú das lo que tienes, refiriéndose al dinero, ellos entonces te consiguen de parte de Dios lo que tú quieras. Pero déjame decirle algo que nos enseña la Biblia. El primer hombre que llevó a los hombres a Cristo por dinero fue Judas. Fue Judas. Y Judas era del diablo. Porque Judas aceptó el precio de 30 monedas de plata para llevar a los hombres que estaban en contra de la voluntad de Dios, llevarlos a donde estaba Cristo, y allí él lo identificó con un beso. Por eso Pablo dice que nos saludemos con ósculo santo, que es un beso, pero no como el de Judas. Tenemos que tener cuidado, porque no es todo el que viene a echarnos los brazos. E inclusive a Dios te bendiga. Hermano, por eso es necesario el crecimiento espiritual. Por eso es necesario el discernimiento espiritual. Amén. Si usted no come diariamente 3 comidas, su cuerpo se va a debilitar hasta la muerte. Se va a enfermar. Pero si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la oración, si nosotros no tenemos un buen depósito de la palabra de Dios en nosotros, nos vamos a debilitar espiritualmente. Y somos presa fácil de caer en manos de estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Usted lo ve con Biblia en mano, citando la Biblia, pero lo que los motiva a predicar es porque, como le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, que tienen la piedad
como fuente de ganancia. Lo que los motiva es el dinero que cobran o que le van a dar por predicar, otros por cantar. Amén. Para los tales, uno de los mandamientos de Jesucristo no se encuentra en la Biblia de ellos. Ese mandamiento es el siguiente. Jesús dijo: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso es una orden de nuestro Maestro. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, a quien le costó fue a Dios mismo. Amén. Pero a nosotros no nos ha costado nada, hermano. Es por gracia. ¿Y cuántos hay que están siendo engañados? Son muchos. Son muchos, hermanos. Y yo he dicho en veces anteriores, y lo voy a estar repitiendo, hasta que esto se haga, de palabra se haga vida en nosotros. Lo siguiente: Dios tiene un adversario que es Satanás. Y cuando la primer pareja le falló a Dios allí en el huerto del Edén, Dios hizo una promesa. Habló personalmente con el diablo. Usted me dirá: hermano, fue la serpiente. Y yo, bueno, léase Apocalipsis 12, que habla de la serpiente antigua, la cual es Satanás. Y Dios le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza. Lo que Dios nos dio fue la fecha. Pero la simiente de la mujer ya vino, que fue Cristo Jesús. Nació en Belén de Judea. Como Herodes, que era el rey, no sabía, estaba ajeno, que el verdadero rey había nacido, el rey de los judíos. Ya ustedes saben que los magos que vinieron de Oriente entraron al palacio y preguntaron. Herodes mandó a llamar a los que conocían las escrituras y se las citaron bien. Miqueas capítulo 5, que en Belén de Judea era que había de nacer el rey de los judíos. ¿Qué hizo Satanás ahora no usando una serpiente? Ahora usó a un hombre llamado Herodes. Como no sabían cuál era el niño, entonces vamos a quitarle la vida a los niños que han nacido de esa fecha en adelante. ¿Cuál era la idea de Satanás? Porque él sabía que iba a venir uno, él sabía que ya vino, ya nació. Y Jesús vino a morir, pero era en el plan diseñado por Dios. Amén. Tenía que morir en una cruz, Amén. donde se hizo maldito por causa de todos nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Cristo no iba a morir cuando a Satanás le diera la gana, ni cuando a los hombres les diera la gana. Amén. Estaba diseñado ya en el plan de Dios. Aleluya. Y cuando Cristo crece, que comienza su ministerio terrenal,
Ya ustedes saben que el Espíritu, después que Cristo sale de un ayuno de 40 días y 40 noches, el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado allí por el diablo. Y ya sabemos qué fue lo que pasó allí. Satanás ahora está tratando de derribar a aquel que lo iba a derribar a él. Pero hermano, no pudo. No. El victorioso es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Soy. El que todo lo puede. Amén. Y vuelvo a repetir, aun cuando Cristo fue crucificado en debilidad como hombre, no fue porque el diablo lo llevó allí. No. Era porque lo que había hablado Dios a través de Isaías 53 tenía que cumplirse. Fue crucificado en debilidad como hombre, pero fue resucitado con poder. Porque Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. No murió por su causa. No murió porque Él tenía que morir por Él. Él murió por todos nosotros. Por todos nosotros. Y ahí Dios está llevando a cabo el plan de reconciliación para que el hombre pueda reconciliarse nuevamente con Dios, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, porque Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Así es que Dios mismo provee la reconciliación, y por eso es que hoy nosotros podemos proclamar que estamos reconciliados con Dios. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Dios mismo en la persona de Jesucristo. Amén. Y lo que hizo Cristo en la cruz, en cuanto al diablo se refiere, es que allí le dio el golpe mortal. Porque quien tenía el imperio de la muerte era Satanás. Pero la Biblia nos enseña que Cristo en la cruz, allí fue que le dio el golpe mortal a Satanás. Triunfó sobre todas las potestades de maldad. Amén. Haciéndolas caer en vergüenza públicamente. Amén. Aleluya. ¿Por qué públicamente? Porque la muerte de Cristo no fue algo oculto, No. fue a la vista de la Amén. humanidad que estaba allí. Aleluya. Nosotros somos más dichosos que aquella generación que estaba allí. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando le dijeron que el Señor había resucitado. ¿Y qué dijo él? Hasta que yo no lo vea, no creo. Cuando Jesucristo se le apareció, que le dijo, Tomás, mete tus dedos aquí en las heridas. ¿Cuál fue la reacción de Tomás después que vio Señor mío y Dios mío? ¿Qué le dijo Cristo? Tomás, por cuanto has visto, has creído. Bienaventurado los que sin ver han creído. Nosotros tenemos que ser personas felices, Amén. contentos, alegres. Amén. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Contento, alegría, como dice, alegre, como dice Pedro, en el cual creemos sin haberle visto, porque por fe andamos, no por vista, pero con la esperanza de que sí lo vamos a ver.
Y el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo como él es puro. Amén. Aleluya. Satanás no pudo con Cristo. No. Pero entonces, el último recurso que le queda es atacar a Dios. Sigue siendo el adversario. Sigue siendo el adversario de Jesucristo. Y nosotros no podemos dejar de entender que Satanás es el adversario de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco a perseguir a los creyentes, a traerlos presos a Jerusalén con cartas de autoridad? Cuando iba camino a Damasco, allí se le apareció Jesucristo. Cayó al suelo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sería bueno que leyéramos eso en nuestros hogares, aquellos que nos están escuchando. Porque ahí surge una pregunta. ¿A quién era que estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y por qué Cristo le dice, ¿por qué me persigue? O sea, ¿estaba persiguiendo a Cristo o era a la iglesia, a los creyentes? Y ahí es donde tenemos la visión de lo que es Cristo y la iglesia, lo cual cuando lo llevaron frente al rey de Agripa, que fue a presentar defensa, que le contó su testimonio, él le dijo al rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y cuál fue la visión que tuvo Saulo de Tarso? Que Dios le dio ahí mismo, Cristo le dio ahí mismo. Y la visión a la cual él no fue rebelde fue de Cristo y la iglesia, que es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Si nosotros analizamos bien ese diálogo que hubo entre Jesucristo y Saulo, Amén. y lo traemos al día de hoy, lo que está pasando en la mayor parte de los creyentes, tenemos que preguntarnos, en lo práctico, ¿tenemos la visión de lo que es Cristo y la iglesia? Y eso es de suma importancia, porque cuando Saulo de Tarso tiene esta visión, que no fue rebelde a la misma, y esa palabra que Saulo le menciona al rey Agripa, yo no fui rebelde. ¿Cuándo es que yo soy rebelde a algo? Yo soy rebelde a la visión celestial de lo que es Cristo en la iglesia, cuando yo insisto, enseño que un edificio es la iglesia, que es la casa de Dios, un edificio de bloque, de madera, de lo que sea. Porque esa no es la visión celestial. Cuando yo enseño otra cosa que no sea esa, yo soy un rebelde. Puedo aparecer físicamente humilde, pero cuando enseño otra cosa que no está establecida en el plan de Dios, en el diseño de Dios, pues yo soy un rebelde.
Por eso es que Saulo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y ahí el Señor lo constituye apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Y por eso es que es el apóstol que más escribe. Tiene 13 cartas. Y cuando la iglesia comienza a manifestarse desde el día de Pentecostés, ¿qué hizo el adversario de la iglesia, Satanás? Comenzó a atacar a la iglesia, pero desde fuera de la iglesia. Amén. Usando políticos religiosos. Muchos creyentes, pero muchos murieron por no negar la fe en Cristo Jesús. Ahí está la historia de la iglesia. Hay un documento escrito que se titula La vida de los primeros mártires. Son unos 4 o 5 tomos. ¿Cuántos murieron? Que eran echados vivos a los leones. Otros murieron quemados. Pero ¿qué era lo que pasaba en esa persecución? Y tengo que hablar y decir, y bíblicamente, y lo vamos a probar ya mismo la Biblia, que Satanás no es ningún bruto. ¿Oyó? Amén. Lo vamos a ver ahorita ya mismo en la Biblia. Entonces él aprendió la lección, porque él se dio cuenta que mientras más creyentes morían por la fe en Cristo, la iglesia numéricamente y espiritualmente iba creciendo. Amén. Se dio lo mismo que sucedió en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Faraón oprimía al pueblo de Israel para que no se multiplicaran, y por eso fue que mandó a matar a todo varón hebreo que nacía de la mujer hebrea. Él los mandó a matar, que no vivieran. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar, se va a formar un pueblo más grande que nosotros, y a la larga vamos a tener que ser servidores de ellos y no ellos de nosotros. Por eso fue que mandó a matar a los niños hebreos. Pero la Biblia dice, podrá matar a los niños hebreos, podrá matar a los hebreos, pero al Dios de los hebreos, no, jamás. Entonces la Biblia dice que mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. La historia vuelve a repetirse. Mientras más creyentes morían por la fe en Cristo, el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, y la iglesia fue creciendo numéricamente y espiritualmente. Amén. Satanás aprende la lección y dice, ¿cómo le hago? Pues entonces ahora deja de atacarla de afuera y se ha infiltrado dentro de la iglesia. Estoy hablando en términos generales. Amén. Yo creo para mí que Cristo lo anticipó cuando habló del trigo y la cizaña. Que los discípulos le dijeron, pues ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y dijo, no, deja que crezcan juntos. Pero va a venir un tiempo, un momento, en que son los ángeles que Dios va a ordenar a que separen la cizaña del trigo. Y no busque interpretación de esa parábola en otro sitio que no sea la que Cristo dio. Cristo está dando la interpretación de esa parábola.
Y Cristo dice que las cizañas son los hijos del diablo y el trigo son los hijos de Dios. Y por eso es que Pedro dice, y la escritura que leímos, no busquemos los enemigos de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de nuestras congregaciones. Satanás ha logrado meter falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Por eso es necesario el discernimiento de espíritu. ¿Cómo está atacando a la verdadera iglesia? Con doctrinas heréticas, con enseñanzas que no tienen que ver con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Este es el momento, el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, y se siguen manifestando. Mire, órele a Dios en su casa y dígale, Señor, voy a leer la Biblia, pero la quiero leer en aquella parte que tú, Jesús, hablaste del Espíritu Santo. ¿Para qué fue que tú lo enviaste? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en la iglesia? Y pídale discernimiento a Dios. Amén. Y vamos a entender que muchas, pero muchas de las manifestaciones que están habiendo en diferentes reuniones que dicen que es el Espíritu, yo tengo que preguntar, ¿pero de qué espíritu? Y muchos están siendo engañados. El Señor dio una orden para usar su nombre. ¿Ah? Pero mire, esas redes, el YouTube, eso está al explotar de tanta enseñanza herética que están dando. Ahí hay un evangelista que se quita el gabán y pone a todas las personas en línea. Entonces le va pasando el gabán por encima y todos están cayendo patas arriba. Y dicen que es la presencia de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Bueno, a Satanás se le llama el Dios de este mundo. Hay otro, como yo le dije la semana pasada, creo, que ese no ora, ese da, no impone mano, eso es lo que le da es patada a la gente. Hay otra que aparece ahí, la mayor parte son mujeres con güiros de esos que se usan para sí, porque ese güiro es para usarlo en la música que es de percusión, cuando hay trompetas y todas esas cosas, entonces ahí es que se usa ese güiro. Y hay como 4 o 5. Y mientras más allá el que los dirige le hace así, ¿qué quiere decir eso? Que suban el tono del juido. Y mientras más alboroto hay, es que entonces ahí viene, según ellos, la gloria de Dios. Y ahí pegan a caer patas arriba a las hermanas y a despeinarse. Bueno, olvídense. Cristo Jesús. Ahí hay uno nuevo ahora, que nuevo para mí. Él es español. Jesucristo, porque él ahora quiere llevar a la gente al verdadero evangelio, que esta Biblia no los menciona y que fue descartado,
el Evangelio de Tomás, pero que fue encontrado ese Evangelio. Yo quisiera que tú escucharas los disparates que ese hombre habla. Pero él es maestro que tiene discípulos. Él dice, yo estoy diciendo esto no para mis discípulos, sino para aquellos que quieren ingresar. Y para él Jesús es simplemente un maestro que dividió la historia, porque hay que hablar antes de Cristo y después de Cristo, pero un maestro entre los maestros. Entonces usted, como el reino de Dios está dentro de nosotros, usted tiene poder creativo. Usted quiere un Mercedes-Benz del año. Si esa es su creencia y se mantiene firme, no dejándose llevar por nada de lo que hay fuera de usted. Déjese llevar por lo que hay dentro de usted. Y va a ver el Mercedes-Benz. Se va a llegar. Y uno dice, wow. Entonces el asunto es que son muchos, dijo Pedro, dice la Biblia, que van a seguir a este tipo de personas. Entonces, ante esta situación, aquellos que Dios nos ha alumbrado un poquito para poder discernir que eso no es de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir cogiendo? No. ¿O pararnos firmes, como dijo Pablo a los tesalonicenses? Que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. ¿Lo dejó ahí? No, él dijo más bien denunciarlas. Denunciarlas. Y el que no esté de acuerdo específicamente con mi persona, que yo saco a la luz pública y critico a estos hijos del diablo, antes de usted oponerse a mi persona, lea la Biblia y al primero que se va a tener que encontrar y llamarle la atención es a Cristo. Y luego a los apóstoles. Porque ellos sabían que la verdad estaba siendo atacada. ¿Cómo ellos se mantuvieron? Siendo columna y baluarte de la verdad, que es como debe estar y actuar la iglesia en el día de hoy. Ahora, el predicador que necesite y busque aplauso, no espere que predique así. No espere que denuncie a estos falsos maestros, falsos pastores. Cerca de mi hogar donde yo vivo, antes de el supermercado este que hay allá arriba en Acuario, ahí a mano izquierda usted se va a encontrar un edificio de 2 niveles. En el segundo nivel, ahí hay un grupo que rentaron esa parte, que de hecho me dijeron que quieren comprarlo el edificio completo. Sí. Eso estaba pintado de negro. Y cuando usted entra ahí dentro, las luces que hay son igualitas que las que tienen los artistas cuando van a dar un show. El supuesto pastor puede ir un domingo vestido con gabán, corbata, como también el próximo domingo usted lo puede ver con un suéter todo roto, un pantalón mahón roto, de esos pantalones que vienen ahora, rotos. Él se viste de Santa Claus. Pero sobre todo,
hay una enseñanza que estaba dormida, pero está saliendo a la luz pública. Esto comenzó, a mí se me olvida de esta persona que fue la que comenzó con esta enseñanza, que luego vinieron los G12, gobierno de los 12, y donde ahí se enseñaba a los pastores que el pastor tiene que tener los escuderos. ¿Qué es un escudero? ¿Qué es un escudero? Bueno, un escudero es lo que hoy nosotros conocemos como guardaespaldas. Este que está allá arriba, que le estoy mencionando, cuando va a pasar al frente del público, tiene uno a la derecha y uno a la izquierda. Amén. Y ellos están pendientes. Cualquier movimiento que hagan, los que están sentados, ellos rápido están pendientes. Ay, santo. Tiene 3 hijos con su esposa. Esos hijos tienen escudero. La esposa está encinta. Y a la criatura que está en la barriga, en el vientre de esa mujer, ya le ordenaron un escudero. Eso está aquí cerca de nosotros, hermano. Amén. Geográficamente hablando, está cerquita ahí. Todo está pintado de negro. De tiniebla. Y como a mí no me gusta que me cuenten mucho, Amén. quién sabe si un día de esto yo me siento por allí a ver bien. Pero me enseñaron fotografía ayer. Una sobrina que yo tengo que es pastora, los conoce, sabe quiénes son, y me enseñó, tiene un montón de fotografías de ellos, del local de reunión de ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O no estamos llamados a exhortarnos los unos a los otros para mantenernos siendo verticales en la verdad? Porque déjeme decirle que la mayor parte de los que estos falsos arrastran no son de la calle. Son de la misma iglesia. Son de hombres y mujeres que se congregan en diferentes localidades Amén. y por alguna razón, cuando oyen este tipo de administración y ven, son arrastrados. Por eso es necesario y la obligación que tienen los que Dios ha puesto, como dice en Efesios 4, que deben ser personas aptas para enseñar, para que todos nos demos para lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Para el mismo ministerio. ¿Y cuál es? La edificación de la iglesia. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos. ¿Por qué? Porque su líder, que es el diablo, es astuto. Es astuto. Y hermano, una vida que usted pueda sacar de ese lugar, de esa falsa enseñanza, o evitar que siga con la tendencia a caer ahí. Si lo logramos, estamos haciendo buen trabajo. Pero para hacerlo tenemos que predicarle la verdad radicalmente. Esto no es apelando a los sentimientos.
sino a lo que dice la Escritura, al diseño del Señor Jesús, a lo que Él estableció. Memorícense. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Porque ahí dice que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad está envanecido y nada sabe. Nada sabe. Y muchos son los que están cayendo, bueno, porque estos falsos maestros, falsos pastores, le hacen promesa con la superfe, con el evangelio de prosperidad, y no se dan cuenta que hay alguien que está prosperando, pero son ellos. Porque le están quitando el dinero a los que se congregan con ellos, y claro que ellos se enriquecen. Pero en la segunda tentación, ¿qué fue lo que el diablo le mostró a Cristo y le prometió? Los reinos de este mundo. Quiere decir que hay encubiertamente, para aquellos que no tienen discernimiento espiritual, una adoración, pero no al verdadero Dios. No al verdadero Dios. Y muchos han caído, muchos van a caer porque desde el punto de vista terrenal las cosas se van a ir poniendo peor. Vamos a seguir escuchando noticias que va a haber escasez de alimentos. La gasolina aquí ya está casi a peso el litro. La luz va en aumento. Amén. El agua. Amén. Esas no son buenas noticias. No. Pero los que confiamos en Jehová son ¿cómo somos? Como el monte de Sión, sino que permanece para siempre. Bueno, ¿y cómo comenzó esto? ¿Qué pasó? Bueno, yo le dije ahorita que Satanás no era bruto. No. Vamos a leer primero en Isaías capítulo 14. Y después pasamos a Ezequiel 28. Isaías capítulo 14 dice, fíjense, aquí voy a decir algo que no sé si lo han escuchado alguna vez o se han dado cuenta, porque está en la Escritura. Cuando en el principio que Dios está creando todas las cosas y lo último que Él crea es al hombre, después que lo tiene, ¿dónde Dios puso al hombre? En el huerto del Edén. Yo pregunto, antes de Adán estar en el huerto, que Dios lo llevó allí, ¿el huerto estaba solo? ¿Ah? Fíjense que cuando Cristo fue a ser tentado, no fue que Satanás vino. No. Fue llevado. Adán fue creado con un propósito en el plan y propósito de Dios. Pero Adán no fue al huerto, fue Dios quien lo llevó.
Y Adán es figura, según Romanos 5, de Cristo Jesús. Ahora, en ese huerto, vamos a ver que antes de Adán, de Dios haber puesto a Adán ahí, Satanás, ese era el lugar de Satanás. Sí. Vamos a ver en la escritura ya mismo. No vayan a tirar piedra todavía. Dice Isaías capítulo 14 y verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, que Luzbel, porque antes de ser Satanás era Luzbel. Ahí fue que tuvo origen el pecado. En este ángel de luz. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que su creador es Dios y tiene un trono y a Dios hay que adorarlo. Entonces él dijo, bueno, pues entonces yo voy y quiero ser igual al Altísimo. Yo voy a poner un trono, Dios tiene un trono, yo voy a poner uno para mí. Después que tenga el trono, pues yo seré igual al Altísimo. En otras palabras, si a Dios hay que adorarlo, está bien. Pero entonces yo voy a exigir adoración para mí también. Y ahí tuvo origen el pecado. De un ángel de luz pasa a ser ¿qué? Satanás, el adversario de Dios. Porque quiso ser igual a Dios. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 28. Y verso 11 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Mire lo que dice aquí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, ahí Dios está hablando en profecía y pone a Tiro, que era un rey, pero lo pone en tipo y sombra ¿de quién? De Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Lo ves que Satanás no era bruto, ni es bruto? Lleno de sabiduría. Y no es como lo están pintando por ahí con dos cuernos y una cosa. Ahí dice que estaba acabado de hermosura. El verso 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde estuvo Satanás? En el huerto, en Edén. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas,
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire todo lo que Dios había creado para este ángel de luz, que hoy es Satanás. Quiere decir que es un experto distorsionando, y por eso es que él, una de las cosas que tiene distorsionada, además de la mente de los hombres, es la música. Mientras más ruido se oye, en el boceteo ese que hay, inclusive en muchas congregaciones, que mientras más alta esté la música, para ellos eso es provocar la manifestación del Espíritu Santo. Pero si ustedes encuentran eso en la Biblia, en lo que Cristo enseñó, pues por favor me lo enseñan, para yo aprender también. A ver si eso fue lo que enseñó Cristo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en él? Isaías lo dice allá, que quiso ser igual a Dios. Entonces, hermano, la iglesia está siendo atacada por el adversario de Dios. Pero no busque el ataque a la iglesia fuera de ella. Está dentro. Con hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. Falsos pastores. Cada día vemos en las congregaciones, en diferentes congregaciones, con sistemas nuevos, que le ponen títulos. El más que recuerdo y el único es mujeres a otro nivel. ¿Qué quiere decir a otro nivel? Es que Dios le puso un nivel a cada uno de nosotros. Vamos a mantenernos donde Dios nos ha puesto, en el nivel que Dios nos ha puesto. Porque eso es lo que está abriendo la puerta para ser uno. Con este sistema que hay en el mundo, que las mujeres están reclamando ¿qué? Igualdad. El movimiento feminista. Entonces usted dirá, hermano, no es que yo esté en contra de las mujeres. Yo soy hijo de una mujer, me casé con una mujer, la tengo ahí. Tengo 3 hijas mujeres. Es que con estos inventos, muchas están saliendo del nivel, del lugar que Dios le ha puesto. Amén. Porque este nuevo nivel las lleva a ellas a superarse en algo que Dios no las ha mandado. Y eso me puede pasar a mí también. A todos. Eso le está pasando a los hombres también. Hay hombres que usted conocía, 15, 20 años, de pastor en una congregación. Usted va hoy, ahora es el apóstol, porque subió a otro nivel. Hay otros que además de ser apóstol, cuando se firman, es el doctor fulano de tal. Porque es otro nivel, es a otro nivel. Amén. Entonces, aquel que estaba en el nivel más alto, que es Cristo Jesús, comenzó a descender. Comenzó a descender y bajó a la condición de hombre. Y después de estar en esa condición, se siguió humillando, pero para abajo, no para arriba.
y se hizo siervo. Amén. Y se siguió humillando, no para arriba, buscando otro nivel, sino para abajo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aleluya. Por eso es que camino Jesús con los discípulos. ¿Cuál era la discusión de ellos? Porque ellos estaban comparando el reino de Dios, lo estaban comparando con el reino de los hombres. Y ellos decían, ¿cuál de nosotros vamos a ser el más grande aquí? No, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, te vamos a pedir algo. Y digan, ¿qué quieren? Que en tu reino nos siente uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Y cómo le bajó Cristo? Ahí fue donde Cristo le dijo, el que quiera ser el más grande de ustedes, hágase el servidor de todos. Ah, ahí no es subir a otro nivel, ahí es bajar. Ese orgullo, esa soberbia que tenemos nosotros los seres humanos por causa del pecado. Tenemos que vaciarnos de todo eso y ser siervo de los demás. Pero no lo dejo ahí. Es que hay un modelo. Ese modelo es Cristo Jesús. Porque ejemplo les he dado. Yo no vine para que me sirvieran. Yo vine a servir. Y a dar mi vida en rescate por muchos. Termino con esto. Por eso es que Pablo, cuando está corrigiendo a la iglesia de Corintios, que va a hablar de él y Apolo, cuando está enfrentando y corrigiendo el problema de la división, él le dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Cómo se identificó él? Como el apóstol de los... No. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores de ustedes. Lo único es que yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Así es que cuando usted vea, hermanos, muchos hermanos, hermanas, olvídese de los títulos que se dan y obsérvelo también cómo el orgullo sale por los poros. Y eso es yo y el yo y yo y... Vamos a tener cuidado de nosotros mismos. Y esto hay que denunciarlo porque, vuelvo y repito, un alma que podamos librar de que salga si está metido en ese tipo de enseñanza o que va camino a... Dios lo va a tomar muy en cuenta. Amén. La paz de Dios con todos. Amén.